Buenos días, hermanos. Una vez más nos juntamos para tener nuestro culto como cada domingo. Agradecemos que el Señor nos permite que podamos seguir haciéndolo de esta forma, aún a pesar de la distancia. Pero después de unos días de lluvia y mal tiempo, hoy podemos dar gracias a Dios por el día que tenemos y que este culto pueda ser de gran bendición para nosotros. Estamos contentos también de que hemos podido tener el viernes un día de oración y ayuno. Aquellos que habéis podido llevarlo a cabo, creemos que Dios contesta la oración. Así que seguramente ha sido eficiente y eficaz el tiempo que hemos compartido orando y ayunando. En esta mañana vamos a tener un culto especial, puesto que va a estar con nosotros el pastor Eduardo Bracier, mi cuñado, pero estamos muy contentos de que él pueda estar aquí hoy con nosotros. Así que él va a tratar un tema sobre la iglesia, así que vamos a estar pendientes. Por otro lado, vamos a seguir teniendo pues el tiempo de alabanza, gracias a los hermanos que hacen esta acción de cantar y permitirnos cantar también con ellos. Y luego seguiremos al final del culto con nuestro partimiento del pan y el vino. Así que agradecidos al Señor por el día que hoy tenemos, vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por la sanidad que vas a proveernos a cada uno de nosotros, porque tu palabra es fiel. Gracias por el consuelo que recibimos cada día de ti. Y te pedimos nuevamente por la familia que está siendo atacada por esta enfermedad, para que tú sigas ayudándonos a salir adelante. Gracias por la unidad de la Iglesia y, cómo no, también pedimos por un avivamiento, que el Señor provea un avivamiento espiritual a tu Iglesia en este tiempo que estamos confinados, pero que tiene un propósito. Y ahora bendice a nuestro hermano Eduardo Bracier. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a dar paso ya al tiempo de alabanza en esta mañana y también seguiremos pendientes de los hermanos que están todavía algo enfermos, para que el Señor les ayude. Amén. Sap el meu nom. Jo tinc un creador, ell m'ha format des de l'eternitat, sóc a les seves mans. Sap el meu nom, sap el que penso jo, quan ploro ell ho veu, si el crido ell hi és. Jo tinc
Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Hasta aquí la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Las sorpresas de Dios. Y efectivamente, no pensaba el año pasado, cuando habíamos concretado el día de hoy para estar en Gayolán, que estaría hablando con vosotros a distancia. Las sorpresas de Dios. Puede ser que durante este año haya habido algunas sorpresas poco agradables. Y espero que el estudio de este capítulo, Hechos capítulo 12, que hemos leído antes, puede ser de ayuda para ir desarrollando una confianza total cuando Él obra en forma no esperada. Si traéis vuestras Biblias a mano, será interesante seguir. Hechos capítulo 12. Para poder apreciar realmente todo el contenido del capítulo 12, tenemos que referirnos a los capítulos anteriores. Por esta razón en el boletín había puesto como título Problemas y soluciones en la iglesia. Y el primero es tiempo de bendición. Eso es lo que encontramos en el capítulo 11, versículo 21, porque dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, el Señor estaba obrando en ellos para también ir desarrollando en ellos una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Y efectivamente vieron muchas vidas transformadas. Y por lo tanto era tiempo de bendición que estaban experimentando cuando llegamos al capítulo 12. Pero aún antes de llegar allí, había tiempo de búsqueda de la voluntad del Señor. Querían conocerle más y entenderle más lo que Él estaba haciendo en sus vidas. Había tiempo de conflicto. Capítulo 10, versículo 45, dice: y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que había pasado? El capítulo 10 de Hechos dice como el Señor llamó a Pedro a ir a casa de Cornelio, centurión romano, gentil. Afortunadamente para Pedro, varios judíos le acompañaron, estando convencidos de que el Señor les había llamado. Pedro llega a la casa de Cornelio, empieza a predicar y el Espíritu Santo vino sobre ellos en una forma tremenda. Había verdaderas conversiones. Pero entonces, eso es lo que ocurrió en el capítulo 10. Capítulo 11, siguiente, versículos 3 y 4, que entonces empezaron a discutir con Pedro, versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, gentiles, y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó
a contarles por orden lo sucedido. Entonces empezó a explicar por qué había ido a casa de Cornelio y todo lo que había ocurrido, como había una reacción cuando él predicó el Evangelio. Versículo 18. Entonces encontramos como una sorpresa. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una gran sorpresa. Dios efectivamente estaba obrando en una forma no esperada. Y al principio implicaba conflicto entre los creyentes. ¿Cómo puede Dios obrar así? Tiempo de conflicto, tiempo de búsqueda. Y entonces encontrar cómo el Señor estaba confirmando el poder del Evangelio. ¿Qué implicaba? Iban creciendo su confianza total cuando Él estaba obrando de forma no esperada. No esperaban eso. Pensaban que el Evangelio era para los judíos y nadie más. Pero al llegar al capítulo 12, ya hemos visto tiempo de bendición, tiempo de conflicto o de búsqueda, pero también había otro problema en la iglesia. Tiempo de tristeza. Capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo, el rey Herodes, que era el mismo del tiempo de Jesús en cuanto a su muerte, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Es una especie de introducción y resumen del capítulo. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tiempo de tristeza. Pero hay una cosa curiosa. Vale, Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero no encontramos ninguna duda, ningún rechazo, ni por parte de la iglesia, ni por parte de Juan, de la providencia divina. Podían haberse quejado, pero no encontramos esto. Puedo sugerir que Dios estaba desarrollando en ellos una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros, en tiempo de tristeza, que el Señor también quiere ir desarrollando en nosotros esta confianza total en Él. Entonces, ninguna duda, ningún rechazo de la providencia divina. ¿Y por qué? Pues podían recordar como Jesús dijo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, decía Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Versículo 3, capítulo 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió Herodes a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro, otro líder, era quizás el mayor en edad de todos, otro líder encarcelado. Algunos de la iglesia pensaban, vamos a perder todos nuestros líderes. El Señor estaba obrando también en ellos para desarrollar una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Efectivamente, un 4x4, 4 equipos de soldados, de 4 soldados en cada equipo. En otras palabras, 16 soldados. Y vemos en el versículo 6 que había 2 cadenas. Y además había 2 puertas, puerta de la celda y también, versículo 10, la puerta de la calle, puerta metálica. Entonces,
16 soldados. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta protección? ¿Tantos soldados? Hago una pregunta. ¿Tenían miedo? ¿Tenían miedo de una repetición Mateo capítulo 28? ¿Qué ocurrió en Mateo 28? El relato de la resurrección de Cristo. Había soldados allí para proteger la tumba y se quedaron como muertos cuando el ángel removió la piedra de delante del sepulcro para que los discípulos pudieran entrar, no para que el Señor pudiera salir, no, para que los discípulos pudieran entrar y ver que el Señor no estaba allí. Entonces, tenían miedo de una repetición porque notamos, al final del versículo 3, enfatiza, eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, tiempo de Pascua, y también al final del versículo 4. Encontramos sacándole al pueblo después de la Pascua. En otras palabras, está ocurriendo todo esto en el mismo momento del año que ocurrió la resurrección de Cristo. Por esta razón, pusieron tanta seguridad, tanta gente para guardarlo. Bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí encontramos es, además de tiempo de bendición, tiempo de conflicto y búsqueda, tiempo de tristeza, también el tiempo de oración. ¿Por qué? Versículo 5 dice, en tiempo de tristeza, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tiempo de tristeza, no paraban de orar. Y también el versículo 12, donde muchos estaban reunidos orando. Tiempo de oración. Puedo sugerir qué contraste con lo que ocurrió unos 5 o 6 años antes. ¿Qué es lo que ocurrió 5 o 6 años antes? Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, Pedro está en la cárcel en el mismo periodo del año, 5 o 6 años después de la resurrección de Cristo. Pero entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál es la explicación de un cambio tan llamativo? 6 años antes, estando las puertas cerradas por miedo de los judíos, y ahora están reunidos, orando, pero con un ambiente tan diferente. ¿Por qué? Pues Hechos capítulo 1 habla también de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Estas dos realidades cambiaron todo. Problemas y soluciones en la iglesia. Tiempo de bendición, tiempo de conflicto y de búsqueda, tiempo de tristeza, tiempo de oración. El Señor estaba deseando desarrollar en ellos y también en nosotros una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Segundo punto, problemas y soluciones en la cárcel. Notamos el versículo 6, la tranquilidad de Pedro. Y estaba durmiendo. Y cuando Herodes, versículo 6, le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. La tranquilidad de Pedro, durmiendo. Y bien dormido, porque dice en el versículo 7 de que el ángel vino tocando a Pedro en el costado, literalmente le golpeó en el costado para despertarle. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo estarías tú en una situación paralela? ¿Cómo estás en relación con el coronavirus? ¿Cómo están tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo?
con tanta tranquilidad. El Señor te ha dado a ti grandísimas promesas. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Isaías 43, versículo 1. Ahora dice el eterno creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pedro durmiendo. Pero también Pedro estaba tranquilo. ¿Y cómo es que estaba tan tranquilo? Por la promesa del Señor en Juan capítulo 21, versículo 18. Dice así, hablando el Señor, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando seas viejo. Por lo tanto, Pedro sabía de que no iba a morir en este momento. Sabía eso, porque el Señor le había prometido, cuando seas viejo, sí, morirás como mártir. Pero él sabía, en este momento no. ¿No te ha dado a ti el Señor grandísimas promesas? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Preciosas y grandísimas promesas. Esta semana tuvimos una reunión de célula en nuestra casa. Bueno, en nuestra casa por medio de Zoom a distancia. Y estuvimos preguntando a los miembros de la célula, dinos algunas de las promesas que encontramos en las Escrituras. Y una tras otra estaban explicando promesas que hay en las Escrituras para ellos. Entonces Pedro estaba tranquilo. Pero vamos a notar otra cosa. El trabajo de Pedro. Y vamos a leer a partir del versículo 7 y aplicar unas lecciones para nosotros. Primera cosa que dijo al ángel, después de darle un golpe en el costado, dice, despertó diciendo, levántate pronto, pero despiértate, como enfatiza en otra traducción, despiértate. Me hace pensar en unos versículos en Isaías 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. El capítulo siguiente, 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístate de poder, oh Sión. Vístate tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Como creyentes, ahora en esta circunstancia del virus, debemos estar dispuestos a levantarnos, a despertarnos a las oportunidades que tenemos delante para ir comunicando algo del Evangelio, algo de la paz que el Señor nos da, ser canales para que Él pueda hablar con otros. Despiértate, versículo 7, levántate, una traducción dice levántate pronto. Hay un sentido de urgencia, levántate pronto, no puedes ir quedándote dormido allí, levántate, despiértate, levántate pronto. Sentido de urgencia. Me hace recordar lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí tenemos un punto para orar en nuestros cultos de oración. Señor, levanta obreros, porque Él quiere ir desarrollando en nosotros una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Versículo 8. Cíñate, prepárate para la acción. Pero vas a trabajar. Esa es una frase, cíñate, que encontramos en distintos momentos en los evangelios. Como pescador, entonces para trabajar por el Señor tenía que ceñirse. Versículo 8. Átate las sandalias. Es que tiene que andar un poco lejos. Átate las sandalias. Versículo 8. Envuélvete en tu manto. Fijaos en el cuidado del ángel. Fuera hace frío y largo camino te resta. Envuélvete en tu manto. Tantas veces el Señor muestra su cuidado sobre nosotros, tantas veces en los detalles pequeños. Hay una traducción catalana que lo dice en forma un poco diferente. Dice, cúbrete con mi manto. En otras palabras, parece que Pedro no tenía manto, y entonces el Señor dijo al ángel, lleva este manto para cubrirle. Cúbrete con mi manto. No he encontrado en otras traducciones esta frase, pero vale, traducción catalana, vamos a sacar algo de provecho. Si el Señor quiere que hagas algo, puedes estar seguro que te dará todo lo necesario para hacerlo. El Señor obra en tu vida. Quiere obrar más en mi vida para ir desarrollando, ¿qué? Una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. Antes de seguir con Pedro, unos apuntes sobre el trabajo del ángel. Porque también el ángel tuvo que hacer varias cosas. 7 cosas. Primero, hacer dormir a los soldados. Notamos que dice el versículo 7 que la luz resplandeciente llenó la celda donde tenía que hacer dormir bien a los soldados. Esta luz resplandeciente te hace recordar cómo el ángel en Belén también traía buenas nuevas y también había luz resplandeciente. Segunda cosa que tuvo que hacer, versículo 7, hacer caer las cadenas. Se supone en silencio. 3, abrir las puertas. Primero, la puerta de la celda. Luego, cuarta cosa, pasar por delante de los 2 soldados que estaban delante de la puerta. 5, pasar por la puerta de hierro de la calle, versículo 10. Pasear a Pedro por una calle, versículo 10. Y la séptima cosa, dejarlo. El ángel había hecho muchas cosas, pero al final tuvo que dejarlo. Quizás el ángel hubiera dicho al Señor, déjame llevarlo un poco más. Tuvo que dejarlo. También fue un trabajo. Es que Pedro tenía que, como dice el versículo 11, tenía que volver en sí para tomar las riendas del asunto. Tenía unas responsabilidades que veremos en un momento. Dejarlo. Padres, es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo dejar a vuestros hijos que tomen las riendas de sus propias vidas, que tomen las riendas de ser responsables de su propio futuro. Es difícil dejarlos a tomar las riendas de su servicio al Señor. Pero el ángel tuvo que hacerlo. Y el Señor también nos ayudará a ir desarrollando una confianza total en Él cuando Él obra de forma
no esperada. Volvemos a un trabajo de Pedro. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Entonces, ¿qué hacía? Pues iba a explicar todo lo que les había pasado. Pero versículos 13 y 14, quizás debo explicar esto. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Cuando dice que Pedro llamó a la puerta, sigue diciendo en el versículo 15 y 16, mas Pedro persistía en llamar. No es que había un timbre eléctrico para llamar, o una manita para llamar, sino llamaban así. Esto es como lo hacían en aquel entonces, llamaban a la puerta con fuerza. Y entonces, ¿qué hacía? Pues entonces la muchacha se fue para escuchar. ¿Quién es? Soy Pedro. Y ella con tanto gozo, entonces lo dejó ahí fuera en la calle y corrió dentro para decir que era Pedro. Pero, ¿qué pasó? Pues dice, versículo 15, ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Esto nos hace recordar un poco de testimonio de las mujeres en un día de resurrección, que al principio decían: estáis locas. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Entonces al final abren la puerta y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Qué hacía Pedro? Reñirles. Es que no estaban orando por él, tal como hemos visto en el versículo 5 y también en el versículo 12. Pero antes de criticarles por su falta de fe, una pregunta. Estaban orando, pero ¿cuál era su petición? ¿Pedían que Pedro tuviera una tranquilidad en una situación difícil? Pues si esto fuera su oración, el Señor contestó su oración. Sí, estaba durmiendo, una tranquilidad total. Otra posibilidad, que oraban que el Señor sacara a Pedro de la cárcel. Sí, pero parece que no lo esperaban, según lo que hemos leído en el versículo 15. Pero de todos modos, aunque oraban y no lo esperaban, el Señor les contestó. El Señor les contestó tal como hace con nosotros, ¿verdad? Tantas veces oramos con tan poca fe, y tantas veces el Señor en su misericordia nos contesta. Realmente no era la primera vez que Pedro con Juan estaba en la cárcel. Capítulo 4 y también el capítulo 5. Y también vemos la intervención de un ángel que le sacó de la cárcel en capítulo 5, versículo 19, y luego le dio una comisión bien clara. 5:19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué hacía el Señor? Quería desarrollar en ellos una confianza total,
cuando Él obra de forma no esperada. Volvemos a lo que habíamos dicho antes. ¿Para qué oraban? Dijimos, para que el Señor sacara a Pedro de la cárcel, pero parece que no lo esperaban, según el versículo 15, pero de todos modos el Señor les contestó. Me parece que esto es un tremendo reto para nosotros. Por lo tanto, nos lleva a dos conclusiones. Primero, una gratitud intensa al Señor por oír y contestar nuestras oraciones. Dice Pablo una y otra vez, dando gracias. Y aún en el contexto en Filipenses 4, de ir orando, dando gracias. Una intensa gratitud por oír y contestar nuestras oraciones. Segunda conclusión. El Señor estaba deseando desarrollar en ellos una confianza total cuando Él obra de forma no esperada. ¿Quieres reafirmar? ¿Quieres renovar tu gratitud y confianza en el Señor? Pues vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por tu obra en la vida de Pedro y en la vida de la Iglesia, enseñándoles en medio de, a veces, conflictos, en medio de situaciones que ellos no comprendían, en tiempos de tristeza, en tiempos de oración. Tú estabas enseñándoles a mostrar una gratitud intensa y una confianza total, especialmente cuando tú obras de forma no esperada. Padre, en esta situación de estos días, queremos expresarte nuestra gratitud y nuestra confianza. En aquellos momentos en que no entendemos nada, en aquellos momentos en que vemos todo con tanta claridad, Padre, ayúdanos para que nuestra gratitud y nuestra confianza puede ir creciendo. En el nombre de Cristo. Amén. Perdón, un detalle final. Versículo 17, la última parte. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, se fue a otro lugar. ¿Por qué dijo Pedro esto? ¿Y por qué el Espíritu Santo ha querido incluir este detalle en este relato histórico? Solo consta de 8 palabras en griego. Pero ¿por qué el Espíritu Santo quiso incluir este detalle? Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Me parece bastante claro. 2 cosas, 2 motivos. Primero, Pedro sabía que los demás estarían preocupados por él y quiere que estén tranquilos. Una lección para nosotros en cuanto a cuidar los unos a los otros. Él adivinaba, entendía que los demás estarían sufriendo, intranquilos, pues entonces hacía lo necesario para que pudieran estar tranquilos. Pero había un segundo motivo. Dijo, haced esto saber a Jacobo y a los hermanos. También propongo que el Espíritu Santo quiere hacernos recordar de la importancia de cuidar no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestros líderes. Hazlo saber esto a Jacobo. Puesto que Jacobo, o sea, Santiago, ahora fue reconocido como el líder de la iglesia en Jerusalén, como lo vemos también en el capítulo 15. Entonces,
os dejo dos preguntas. Primero, ¿cuidas a los demás? Tal como quisieras que los demás hagan contigo. ¿Cuidas a los demás? Segunda cosa, y a nuestros líderes y a vuestros líderes, tanto los pastores como los responsables de los distintos ministerios y los maestros de escuela dominical, es patente vuestra preocupación y vuestro cuidado de ellos. Es una manera de imitar a Pedro, y más importante, imitar al Señor, nuestro Salvador, que por amor dejó la gloria del cielo para venir a rescatarnos. Vamos a ir imitándole. A Él sea toda la honra y la gloria. Que el Señor os bendiga. Nuevamente queremos dar gracias a Eduardo Gracier por la predicación de la mañana de hoy. Y ahora vamos a tener repartimiento del pan y del vino. Así que os sugiero que todos vosotros también desde casa lo podáis hacer. Mirad, el texto que leemos siempre como iglesia se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 27, que dice así, 23, perdón. Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y podéis repetir conmigo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la promesa que tenemos cada vez que tomamos el pan y el vino. Estamos reconociendo que el Señor volverá, regresará. Y ahora queremos orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de esta mesa, compartiendo el pan y el vino, recordando, ni más ni menos, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Por amor a nosotros llegaste a la cruz, moriste en una cruz. Y ese cuerpo fue molido, fue sacrificado por nosotros. Y esa sangre fue derramada, la sangre que nos da vida, vida eterna. Creemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por su sangre somos salvos. En su nombre te damos las gracias. Amén. Pues vamos a compartir el pan. Así que, esposa mía, ¿quieres tomarlo? Y también tomamos del vino. Pues nada más. Ahora probablemente tendremos una canción para terminar este culto y vernos próximamente el domingo que viene. También quisiera dar gracias al departamento, al Ministerio de la Obra Social, que esta semana fielmente repartimos comida. El viernes pasado se estuvo repartiendo alimentos desde nuestra iglesia a muchas personas que tienen y pasan necesidad. Así que gracias por esa labor que se está llevando a cabo. Y ahora, por favor, esposa, ¿quieres terminar con una oración? Sí. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones durante estos días. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fuertes, que nos ayudes a notar tu consuelo y también, Señor, tu fortaleza y tu paz en todo lo que hagamos. Guarda a cada persona que tiene necesidad de cualquier tipo, Señor, para que tú proveas de lo necesario para la vida y también, Señor, proveas de inteligencia, sabiduría a los políticos que están llevando esto a cabo y a los científicos, Señor, que tienen que
puedas encontrar esa vacuna. Sé tú misericordioso con todos nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bien, hermanos, amados, sabed que Dios os quiere y nosotros también. Hasta el domingo que viene. España todavía no da abasto frente a la No será epidemia. La ocupación de UCI realmente sigue siendo crítica. ¿Quién soy cuando no puedo salir de aquí? Cuando estoy encerrado y no puedo huir. ¿Quién soy cuando me encuentras? Que responda a tu voz después de fingir que todo ha estado bien, que podré seguir simplemente en mis fuerzas. He perdido la cuenta del tiempo así, olvidando quién soy y qué dices de mí, y hoy camino de vuelta. Soy el que está en casa, cerrada la puerta, te busca, te anhela. En esta tormenta tu voz me sustenta y no puedo huir. Con tan solo volver a reconocer que sin ti caminar es retroceder y perder nuestro rumbo. Sanarás nuestros ojos que puedan ver tu propósito eterno y volver a ser quien construye tu reino. Soy el que está en casa, cerrada la puerta, te busca, te anhela. En esta tormenta tu voz me sustenta y no puedo huir de tu presencia. Que sanes mi tierra, que está en cuarentena, que vivan tus fuerzas y vuelva a llorar, que tu reino florezca y volvamos a estar en Lo confieso, intimidad. durante mucho tiempo no lo encontré. En el ruido de las multitudes, los conciertos y los eventos. A veces, tantos gritos ahogan la voz de un Dios que nos susurra. Nos susurra porque está cerca, a la distancia de una sencilla oración. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. No hemos sido encerrados para perder algo. Hemos sido encerrados para encontrar a alguien. Cuando se cierra la puerta de tu habitación, se abre la puerta del corazón del Padre. Despierta, iglesia, despierta de este letargo por entretenimiento, de esta apatía y adormecimiento. Escucha, a pesar del sonido de esta terrible tormenta, ¿puedes oír a lo lejos el resonar de la trompeta? Despierta, iglesia, porque el novio regresa. Que sanes mi tierra, esta cuarentena, que vivan tus fuerzas y vuelva a llorar, que tu reino florezca y volvamos a estar en intimidad. Cerrada la puerta, volver a empezar en intimidad. Cerrada la puerta, volverte a sentir en intimidad. Cerrada la puerta, volverte a escuchar en intimidad. Yeah, yeah,
marcha, Dios.